En noviembre del 2024 se lanza la polémica campaña de Copy Nothing de Jaguar. Esta nueva campaña marca un nuevo camino totalmente diferente a lo que se venía haciendo antes en la marca. Y eso hizo que Internet se volviera completamente loco. Tan loco que hasta Elon Musk puso un comentario como con un tono sarcástico en las redes sociales. Para algunos, este movimiento es una obra maestra, pero para otros es un grave error. En mi caso, me parece algo sumamente interesante, porque fuera ya de lo que está pasando en las especulaciones y en el chisme, me interesa entender el por qué. Porque creo profundamente que para opinar en un momento tan radical que hizo esta marca con tanta historia, tenemos que entender perfectamente todo el contexto que lo llevó a este momento. Y en el 2021, el ex CEO de Jaguar y Land Rover, Thierry Vallore, presentó una estrategia muy interesante que se llama Reimagine, donde Copy Nothing, la nueva campaña Jaguar, es un pilar de esta estrategia con un pensamiento mucho más macro y mucho más grande. Entonces dije, ¿qué pasa? Me voy a meter a investigar, voy a entender el mercado automotriz, voy a revisar los reportes anuales de Jaguar, para entender profundamente cómo está sustentada la estrategia Reimagine. Y el análisis que vamos a ver está dividido en 3 etapas. La primera es cómo estaba la compañía antes de Reimagine. La segunda es entender perfectamente qué quiere decir esta estrategia de Reimagine, en qué está involucrada, qué piensa hacer. Y tercera es los resultados que tenemos hasta el momento, del 2021 para acá. Y vamos a revisar las mismas métricas, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Y aquí les traigo mis hallazgos, mis puntos de vista, pero después de un análisis muy profundo en entender cómo esto viene de algo mucho más grande. Y bueno, lo disfruté como no lo pueden imaginar. Lo disfruté muchísimo, me encantó y ahorita vengo a compartírselos para ver ustedes qué opinan. Soy Mario Campo y bienvenidos a Pátina, el arte de crecer estratégicamente. Y este capítulo se llama ¿Por qué se tuvo que matar a Jaguar para salvarlo? Les recuerdo que en este podcast hablamos de diferentes temas, diferentes análisis, casos, experiencias, aprendizajes que nos ayudan a ser mejores estrategas. Y hoy específicamente vamos a hablar del caso que ya les dije, Copy Nothing de Jaguar. Pero ahorita van a decir, bueno, Mario, sí, qué interesante, qué padre, pero la estrategia Reimagine se presentó en el 2021 y la presentación de Copy Nothing fue en noviembre de 2024. ¿Por qué ahorita? Bueno, pues vale la pena destacar, comentar que el actual CEO de Jaguar Land Rover, Adrián Mardell, acaba de avisar que renuncia o que su periodo de CEO en la compañía termina a finales de este año. Ahora, con un poquito de contexto, Adrián Mardell entró en 1988 a la compañía, tuvo varios roles dentro de ella, al final tuvo como CFO, que en una de las transformaciones financieras más importantes que la compañía ha tenido, y en los últimos años ha estado como CEO. ¿Ok? Y pues obviamente al estar, en pocas palabras, tan poquito tiempo como CEO en la compañía, poco menos de 3 años, y anunciar su salida, pues esto de alguna forma resalta la polémica actual, porque dicen, ok, Adrián fue clave para la transformación financiera de la compañía, pero también estuvo bajo su cargo el relanzamiento de esta campaña. Entonces dicen, es un gran asset financiero, pero no tuvo tanto éxito la campaña que lanzó. Entonces dije, oye, ¿no valdrá la pena entender con un poquito más de profundidad qué es lo que hay detrás de Copy Nothing? Porque obviamente es un cambio sumamente radical de la estrategia de la compañía, de la estrategia de una marca con tanto peso global y con tanta historia atrás.
pues me dije, oye, ¿qué pasa si entendemos este movimiento de esta pieza estratégica fundamental, pero probablemente hay un tablero mucho más grande que no estamos viendo y que vale la pena entender para criticarlo, analizarlo y ver cuál es tu punto de vista y entendiendo cómo funcionó todo? Entonces, a mí lo que me interesa es entender todo el pensamiento que hubo atrás de esta estrategia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaron? ¿Qué analizaron? Insisto, yo no estuve ahí, me hubiera encantado estar, pero tomando en cuenta los datos que son públicos, el mercado y lo que veo a nivel global, pues hice un análisis que creo que puede ser interesante. Eso es por un lado. Y por el otro es aplaudir la determinación de hacer un cambio tan radical. Y eso es algo que, independientemente del resultado que tenga, vale la pena entender y vale la pena analizar, porque el cambiar algo de un punto A a un punto B tan drástico en un momento a otro, ¡wow! Realmente, ¡wow! Entonces, insisto, vamos a entender el contexto, ¿ok? Y para entender este contexto vamos a clavarnos un poquito en los números, y eso va a estar un poco interesante. Y para setear un poquito cómo lo vamos a analizar, los cortes están en 3 ejes. El primer eje es Jaguar, la marca Jaguar. El segundo es Land Rover, porque se divide como estas 2 unidades de negocio. Y el tercero es el desempeño total de la compañía. Vamos a ver estas métricas de manera constante a lo largo de esta plática para ver cómo era antes el contexto para crear Reimagine y cómo fue después. Vamos a ver las ventas en volumen, porque es importante ver cuántos coches estás vendiendo. La segunda métrica es valor, porque es decir, cuánto dinero está ingresando a la compañía, y muchas veces ver cómo funciona la intersección entre estas 2 variables es fundamental. Cómo se mueve el valor y cómo se mueve el volumen es muy importante. Vamos a ver también el margen antes de intereses e impuestos, porque realmente la utilidad operativa es lo que nos deja ver, sin deuda y sin implicaciones fiscales de diferentes países en el mundo, ver cómo funciona la operación, la utilidad que nos permite tener un claro qué tan rentable es de manera operativa. Y por último, el mercado automotriz, entender cómo estaba la industria o cómo está actualmente la industria automotriz. Y todo el análisis va a ser en los fiscal year o los años fiscales de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque ahí está el eje central, allá está la compañía. Entonces, ahí los años fiscales son de abril a marzo. ¿Ok? Entonces, por eso están 2 años, o van a ver en las gráficas que veamos, cómo hay 2 años involucrados en la medición. Y es por eso. ¿Ok? Entonces, empecemos, y aquí vamos a ver una tabla que les las voy a explicar poco a poco, pero nos deja ver cosas muy, muy, muy interesantes. Primero está dividida en 2. En el contexto, que se ve ahí claramente una línea que marca cómo estaba el contexto de la compañía antes. Luego podemos ver en el año 21, que es la presentación de la estrategia Imagine, y luego, a partir del 21, es la implementación. Que ahorita los datos obviamente no están, porque lo quiero ir sacando poco a poco, pero aquí podemos ver varias cosas interesantes. Entonces vámonos una por una. Primero, podemos ver cómo el volumen a total viene desacelerándose de manera importante. Vean cómo cae desde el 17 hasta el 21. La caída en volumen cae de manera importante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve esto en términos porcentuales? Aquí se puede ver que en el último año del 20 al 21 hubo una caída del 13.6%. Pero vean la forma agresiva en la que estaba cayendo Jaguar. Jaguar, antes de esta estrategia, venía en un declive sumamente fuerte. Vean el promedio de cómo cae a total, 5.8, 12.1, 13.6, y vean la aceleración de caída de Jaguar, 22.30. En el momento que caes más que el promedio, quiere decir que tú estás jalando la caída. Y en este momento Jaguar estaba para abajo. ¿Ok? Y vean la pérdida de valor. Vean la pérdida de valor tan abismal que existe del 17 al 21, de 25.8 mil millones de libras a 19.7. ¿Ok? Entonces es una caída de valor impresionante. También vamos a ver el margen operativo. Vean cómo el margen operativo fue cayendo con un pequeño incremento en el 2021. Otra cosa importante es el mix de ventas.
tenemos que entender cómo estaban las ventas dentro de la organización. ¿Por qué? Porque contrasta con la parte del mercado que vamos a ver al final. Las ventas de Jaguar representaban el 28% en el 17 y el 22% en el 21. Es decir, que cada vez Land Rover iba ganando más relevancia. ¿Pero por qué? Si la misma compañía los esfuerzos no son suficientes o no se está poniendo el mismo apoyo. No, muchas veces lo que pasa en una compañía lo determina el mercado. Entonces también tenemos que estar viendo no solo lo que está pasando con nosotros en la compañía, sino cómo se está moviendo el mercado, porque eso nos va a dar muchas explicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Veamos el mercado. El mercado de sedanes estaba cayendo, tenía una tendencia negativa de manera acelerada, cayendo alrededor de 6%, más o menos. Y Jaguar es una marca que está centrada en los sedanes. Entonces los sedanes están perdiendo más relevancia. Mientras una industria que crece al 3, 5, sedanes estaba cayendo 6%. Por el otro lado, el segmento de SUVs estaba creciendo 6% en ese momento, que es donde está centrado Land Rover. Entonces, por naturaleza, el mercado se estaba centrando más en SUVs y menos en sedanes. Por ende, eso tiene un impacto dentro de la organización donde Jaguar cae y Land Rover crece. Y por último, el sector que crece de manera más acelerada es el segmento de coches eléctricos. Es una base muy pequeña todavía, pero el lanzamiento de Tesla, el crecimiento de Tesla hace que esta base vaya creciendo de manera muy acelerada, pero con una base todavía relativamente pequeña. ¿Ok? Entonces, este es el contexto. Ahí estaba parado toda la gente de Jaguar, estaba parado Adrian, estaba parado Thierry, y dijeron, a ver, tenemos que hacer algo al respecto porque súmale que estamos en medio del COVID y en términos del Brexit que tiene ciertas implicaciones en el mercado en general. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos a pensar, entendemos el contexto y creamos la estrategia Reimagine, la cual, como les dije, se presenta en el 2021 en un foro cerrado, en una videoconferencia. Y empecemos con simplemente la palabra Reimagine. Esto es algo muy emocionante y perdón, no sé si soy solo yo, pero es bastante provocador porque Reimagine es repensar, tenemos que imaginarnos algo totalmente diferente porque claramente hoy no estamos performando de la forma en la que deberíamos, no estamos teniendo los resultados que queremos, estamos cayendo y tenemos que hacerlo, tenemos que reimaginar completamente lo que estamos haciendo para ganar en un futuro. Porque si nos ponemos a pensar en cómo ganar hoy, claramente no está funcionando. Tenemos que pensar en cómo va a ser el futuro para ganar allá. Y durante su presentación utiliza palabras muy interesantes como rethink, refocus, repensar, alinear de otra forma los objetivos. Y entendamos que Jaguar Land Rover es un ecosistema global enorme. Y aparte es parte de la compañía matriz Tata. Entonces tiene un ecosistema enorme, global, que enfocado de forma distinta y pensado y organizado de otra forma se puede generar un impacto muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a pensar en cómo va a ser ese futuro y cómo con lo que tenemos hoy lo podemos reacomodar de forma distinta para generar un impacto que sea poderoso allá afuera. Entonces, esta estrategia de Reimagine la analicé y se las voy a compartir de una forma que me parece interesante. Primero vamos a analizar cuáles son las acciones que son transversales para todo el portafolio, para las dos marcas, tanto para Land Rover como para Jaguar. ¿Cómo es la forma en la que la compañía va a pensar, actuar, tomar sus decisiones de manera transversal sin importar cuál es la marca que esté abajo? Y luego vamos a entender cómo fue que armaron la estructura de las marcas para poder traducir toda la estrategia para que el consumidor la vea allá afuera, o la veamos allá afuera como consumidores. Entonces, empecemos con las acciones transversales. La primera, se tiene que redefinir
el lujo moderno. Y algo muy interesante que conversa es que el lujo ya no es solo opulencia, ya no es solo verte bien, también es parte importante del diseño que te rodea, es también qué tan relevante o qué tan claro tienes cómo tus acciones afectan a la sociedad, al ambiente, al planeta. Eso también es lujo, o sea, no es solo verte bien, no es solo tener la mejor ropa, no es solo tener el mejor coche, es también cómo vives, cómo estás pendiente de la sociedad. Porque si tienes la capacidad de vivir en lujo, también se tiene que representar en cómo vives, cómo lo expresas, cómo regresas al mundo. Entonces, repensemos lo que es el lujo y así lo define para un futuro. Segunda acción transversal. Lograr una verdadera sostenibilidad. Aquí es no solo hablar que estás haciendo algo sustentable o algo sostenible o que solo estás plantando árboles. No. Es realmente cómo vamos a medir que yo para el 2039, para el año 2039, yo sea Net Zero Carbon Emissions. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo emita de carbono lo tengo que recuperar de alguna forma. Entonces pensemos otra vez. Es un ecosistema completo que tiene distribución, producción, manufactura. Tiene operaciones en todo el mundo. Entonces es cómo pienso para que toda esta cadena de suministro y de producción genere la menor cantidad de emisiones de carbono y qué acciones adicionales tengo que hacer tanto de mi portafolio y de mi operación actual para que esto se elimine. Entonces, esa es una acción que también tiene que estar a lo largo de toda la organización. Tercera acción transversal, la electrificación total. Aquí obviamente es un primer paso contundente para cumplir con la transversal anterior, que es, tengo que quedar cero en mi emisión de carbono. Entonces lo primero que tengo que hacer es todo mi portafolio tiene que migrar a ser 100% eléctrico. Es el compromiso que yo estoy haciendo con la organización o con el mundo es que el 2036 voy a ser completamente eléctrico. ¿Ok? Pero aquí hay algo interesante y aquí es donde empieza a conectarse un poco. El primer compromiso es, yo les aseguro que para el lanzamiento del 2025 de Jaguar, esa plataforma ya va a ser completamente eléctrica. Entonces ahí entendemos por qué es el lanzamiento tan agresivo a algo 100% eléctrico de Jaguar. El cambio de A a B en la parte eléctrica ya sabemos por dónde viene. Cómo la electrificación no solo es un bien sustentable, sino que también tiene una experiencia más de lujo, más fina, más clara, más estilizada. La electrificación no es solo una acción sustentable, sino que es parte del lujo que Land Rover quiere resignificar en el futuro. Jaguar Land Rover. Cuarta acción transversal, y eso es algo que es muy relevante en esta industria y en cualquiera, es rentabilidad sobre volumen. Aquí el objetivo es cómo le hago para que el margen que vimos que estaba cayendo, que estaba en dígitos negativos o en un dígito nada más, cómo le hacemos para que el margen operativo esté en 2 dígitos. Crecer de forma tal que la rentabilidad crezca. Ya no me interesa vender muchas cantidades de coches, obviamente me interesa mucho, pero lo que me interesa más es cuánto valor estoy trayendo. Y eso en las compañías en las que tuve oportunidad de trabajar fue donde se ve el cambio más radical de un momento a otro en términos de éxito. En el momento en que la percepción de dejar de medir volumen y cambiar a medir valor, te cambia la forma en la que piensas, te cambia la forma en la que ejecutas, en la que tomas decisiones, y los cambios son impresionantes. Porque aquí se dieron cuenta que una empresa no vive de cuántos coches venda. Una empresa vive de cuánto dinero ingresa. Entonces dejemos de perseguir cuántos coches vendo y persigamos más bien cuánto valor ingreso. ¿Va? La quinta acción transversal es repensar en cómo funciona operativamente la empresa, porque tiene producciones en varios países del mundo y están diferentes producciones en cada una de las fábricas y demás. Entonces dijeron, vamos a hacer 3 estructuras o 3 arquitecturas de motores y las vamos a dividir de forma tal
que seamos más eficientes, que nos hagamos mucho más expertos en lo que estamos haciendo, que la cadena de suministros está mucho más centralizada, que todo está mucho más claro para ser más eficientes, aprender más rápido, gastar menos. Entonces, construye la parte de sustentabilidad y construye la parte de eficiencia operativa. Entonces, otra acción que no importa qué marca sea, afecta de manera transversal. La sexta hablan de tener un mindset enfocado a tecnología. ¿Y por qué la tecnología? Porque la tecnología te permite tener data, te permite tener datos de cómo funciona, de las experiencias que está viviendo el consumidor. Y eso hace que toda esta información que estamos recaudando a través de la tecnología se analice para ver cómo sobrepasamos las expectativas de todos los consumidores. Entonces es una mentalidad de tecnología enfocada en análisis de datos, pero todo centrada en cómo hago que mi consumidor esté totalmente feliz con lo que está haciendo, tanto con nuestros productos como con los servicios. Y por último dejé la séptima acción transversal, que para mí, insisto, es de las más importantes, se deja muy claro que se tiene que empoderar una cultura completamente libre, pero con un posicionamiento claro. Entonces, Thierry, como CEO de Jaguar Land Rover, se voltea con toda su organización y les dice: señores, señoras, sean completamente disruptivos. Ya saben perfectamente lo que queremos lograr, ya saben perfectamente cómo queremos lograrlo, ya saben perfectamente cuáles son las métricas que estamos midiendo. Traigan ideas, vengan, díganme cómo podemos lograr esto de la mejor manera, de la forma más rápida. Porque no tenemos que definir cómo ganar hoy, tenemos que definir cómo ganar en el futuro. Porque si no tienes claro hacia dónde quieres llegar y no tienes la cultura bien clara dentro de tu ecosistema global para lograrlo, no vas a llegar a ningún lado. Estas son todas las herramientas transversales que la estrategia Reimagine plantea. Ahora, lo interesante es todo este pensamiento, toda esta infraestructura, todo este ecosistema se tiene que conectar a una estructura de marcas para que toda esta flujo se inyecte y el consumidor lo vea, nosotros lo podamos disfrutar. Y aquí me parece algo muy interesante, y aquí vamos a una parte que me encanta, que es la parte marketera, la parte de construcción. Y crean un concepto que se llama House of Brands, la casa de marcas. Porque Jaguar Land Rover, como bien lo dice su nombre, pues son dos marcas con una presencia global enorme, con un reconocimiento de marca sumamente importante. Tiene una historia y un legado brutal de años atrás. Está Jaguar y está Land Rover. Entonces, ¿cómo hacemos que estas dos marcas cuenten sus propias historias, creen sus propias narrativas, conecten con su mercado específico, pero que construyan a lo que nosotros queremos lograr en el futuro? Entonces, voy a empezar con la parte de Land Rover. Como platicamos hace ratito, vimos que el mercado de los SUVs está creciendo a tope. Y naturalmente el mix de ventas dentro de la organización se está enfocando más, o está cayendo menos, la parte de SUVs. Entonces dicen, a ver, el mercado tiene una tendencia positiva. Mis productos naturalmente están funcionando mejor en este segmento. Y tengo una marca sumamente poderosa, Land Rover. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a dividir esta marca en 3 puntos de contacto distintos. La primera es Range Rover, que es sinónimo de lujo absoluto. Tiene todos los atributos de una SUV Land Rover, pero tiene una marca propia, una historia propia que se llama Range Rover, y es lujo absoluto. Luego está Discovery, que está en un territorio de versatilidad, comodidad, está en la parte de comunicación enfocada a familias, confort, viajes,
todo lo que tenga que ver con la conexión emocional con las familias, lo cual es interesante. Y por otro lado está Defender, que es aventura a todo lo que da. Yo quiero subir un cerro, puedo. Quiero la montaña, puedo. Quiero irme a esquiar, puedo. Es un territorio que permite conectar con otro tipo de vida totalmente diferente, pero todo bajo el paraguas de una marca que es Land Rover, pero con 3 historias distintas, para conectar con 3 consumidores distintos, para conectar con 3 compradores distintos, experiencias totalmente diferentes, pero que ayudan a construir una marca. Entonces, en un mercado de SUVs que crece de manera acelerada, tengo 3 marcas poderosas bajo un paraguas muy sólido, que es Land Rover, conectando con diferentes personas. Y hace todo el sentido del mundo. Entonces, eso es un pilar de cómo la marca de Land Rover va a jugar ahí. Y ahora vamos, por lo que estamos todos aquí, ¿qué pasó con Jaguar? ¿Qué pasó con Jaguar? Como vimos, el mercado de sedanes viene en decadencia. El volumen de ventas de Jaguar venía en decadencia. Entonces, ¿eso qué te dice? 1, estás cayendo porque el mercado está cayendo, pero también de alguna forma, o sea, los sedanes no están dejando de vender, solo están cayendo, pero hay sedanes que sí crecen. Entonces, eso quiere decir que tu marca también está perdiendo relevancia, ya no estás conectando de la misma forma. Entonces dicen, a ver, tenemos la apuesta sólida para ganar en el mercado de SUVs con Land Rover. ¿Qué pasa si nos aventuramos completamente con Jaguar? ¿Qué pasa si le apostamos y realmente vemos una forma totalmente diferente de pelear en un mercado que todavía probablemente no existe o que está muy cercano a existir y somos los primeros en llegar allá? Entonces, dicen, a ver, ¿qué está creciendo el mercado eléctrico a un paso acelerado? Perfecto. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Por otro lado, el mercado, los competidores del segmento de ultralujo no se están metiendo ahí todavía. Entonces, hay un mercado disponible ahí que probablemente todavía no existe. Pues vamos por él. Seamos totalmente diferentes. Creemos una disrupción completa. Sigamos todos los lineamientos que nos dijeron que tenemos que seguir dentro de esa estrategia de la compañía y hagamos algo totalmente disruptivo, que nadie haya visto, que genere conversación allá afuera, que genere polémica, que nuestros consumidores actuales, que cada vez son menos, probablemente hasta tengan conflicto con él. Está bien. No pasa nada, no tenemos que ser fieles a eso. Y sale Jaguar Copy Nothing en el 2024. Y repito, Internet se volvió loco. ¿Por qué? Porque ¿hay coches en la campaña? No. No sale ningún diseño. Es una campaña teaser para luego la presentación en Miami, en el Fashion Week, en el 2025, en finales de 2024. Entonces, esta campaña que generó tanto revuelo me parece muy interesante porque hablan de una forma de pensar. Hablan de que son fieles a su creencia de que tienen que hacer algo totalmente distinto para ganar. Hablan de la autenticidad, un valor que cada vez es más relevante en términos de conexión emocional con los consumidores. Y de alguna forma, hasta aquí pues, me parece bastante congruente con toda la estrategia que habían planteado. Y muy respetable porque muchas veces decimos que queremos ser disruptivos, que queremos hacer algo distinto, que queremos pensar en el futuro, pero caemos en lo que ya existe o caemos en cosas que realmente no generan un impacto de afuera. Aquí no. Aquí no son solo palabras, son acciones tangibles y todos aquí podemos decir que la presentación de la nueva forma de Jaguar a nadie se le había pasado por la cabeza. Y eso obviamente tiene
tiene repercusiones y tiene consecuencias. Algunas consecuencias son buenas, algunas consecuencias son malas, pero también muchos hablan y dicen que las ventas se desplomaron a partir de este cambio. Realmente no. Como vimos, las ventas ya se venían desmoronando de tiempo atrás. Entonces, si estás en un punto de crisis, realmente tienes que hacer algo que digas, bueno, ¿qué pasa si cambiamos? Y eso me parece muy interesante. Entonces, nos encontramos con un lanzamiento de una marca épica que es totalmente nuevo, totalmente diferente. Pero creo que a veces se nos va o se nos olvide que hay un psicográfico nuevo muy, muy relevante, creciendo de una manera muy acelerada, donde la tecnología es el centro de la economía, la atención está centrada en el consumo digital, el entretenimiento más relevante es gaming, ya no es música, ya no es cine, es gaming. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy nuestro mundo está en un mundo de tecnología, digital y gaming. Son generaciones que están creciendo enfrente de una pantalla donde hay luces, brillo, colores radiantes, disrupción y donde la autenticidad cada vez juega un valor más importante. Y desde mi punto de vista, ese es el territorio de Copy Nothing. Entonces, correcto, no correcto, no sé. Pero Jaguar decidió jugar en un territorio donde hoy no existe un mercado latente o potencial. Más bien, latente pero muy potencial tomando en cuenta los datos que hay. Antes de cerrar, vamos a ver cómo están los resultados al día de hoy, porque todo lo que les platiqué es del 2021 hasta el lanzamiento de Jaguar, que fue en el 2024. Pero la estrategia que les planteé se presenta en el 21 y aquí sí vemos cómo se ven los resultados a partir de este replanteamiento en las mismas métricas. Lo interesante, en el primer renglón, vemos que existe un repunte de volumen a total compañía en términos de volumen, cantidad de coches vendidos, lo cual es muy interesante. Entonces quiere decir que de una tendencia negativa, después de un cierto periodo, en el 2024 se recupera. Entonces revierte en la tendencia negativa, lo cual es importante. Ahora, ¿cómo se revierte esa tendencia negativa? Veamos los números otra vez y con congruencia con cómo está el mercado. Vean cómo crece el Land Rover. Crece 24.9%, 25%. ¿Qué es lo que está generando el crecimiento de la marca? El SUV, el segmento de SUV se está creciendo. Entonces, Land Rover cumple con la estrategia. Otra parte importante, recordemos que buscaban rentabilidad por encima de volumen. Vean los puntos porcentuales de cómo crece la parte de volumen y cómo crece la parte de valor. Y vean, por ejemplo, en 2024 cómo crece 21.7 en volumen, pero 27.2 en valor. Eso quiere decir que si creces más en valor que en volumen, es que estás trayendo mayor rentabilidad, estás incrementando el valor de mercado y estás vendiendo por arriba del precio promedio. Entonces, rentabilidad por encima de volumen, bien cumplida. Y eso se traduce a la parte de rentabilidad operativa. Vean la tendencia positiva que se ve en la recuperación de margen operativo, donde en los últimos periodos está, tanto en el 24 como en el 25, vean la parte de valor se mantiene estable con todo y la pérdida de volumen de 2025. ¿Ok? Entonces, aquí, hasta el momento, se ve que la estrategia va por buen camino. Hay una caída brutal en volumen de Jaguar, 27%, pero insisto, esa tendencia ya venía. Sí, incrementa de manera importante después de un periodo positivo, ¿de acuerdo? Pero, insisto, creo que vale la pena tomar ese riesgo. Si ya vienes con tendencia negativa, un incremento de 6.9% en el 2024 no te vas a recuperar la tasa que tenías antes. Para recuperar el volumen que tenías antes, tienes que buscar algo distinto. Entonces, repito, ¿este movimiento es correcto o no? Todavía no lo sé.
es interesante, definitivamente. Y algo más importante de todo es que está sumamente bien sustentado. Es un riesgo calculado pensando en un psicográfico y en un mundo que cada vez, o pensamos que está muy lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina y creo que se adelantaron algo interesante. Entonces, ¿cuáles son los 5 aprendizajes universales que yo me llevo de haber visto todo esto y compartido todo esto? Es, en el momento de una crisis, se vale hacer un cambio radical, o no solo se vale, igual es necesario hacer un cambio radical. 2, si alineas todas tus acciones para cumplir un propósito, puedes generar un cambio importante allá afuera. Tercero, hay veces que la única salida es crear tu propio mercado. Y a veces es la forma correcta en la que tienes que avanzar. Cuarto, es si vas a hacer un cambio radical, también es importante tener cierto soporte de algún lado, ya sea financiero, moral, emocional, algo. Estas decisiones se toman porque tenían el respaldo de los datos y de una compañía madre que aporta financiamiento para poder tomar decisiones de esta naturaleza. Y hay veces, el quinto es, hay veces que si quieres ganar en el futuro, pues lo tienes que escribir tú. Y eso pues tiene consecuencias, tanto positivas como negativas. Entonces, en conclusión, con todo lo que hemos visto, y haciendo énfasis en el título de este episodio es, ¿se tuvo que matar a Jaguar para salvarlo? Pues ya sabemos que realmente no se tuvo que matar per se, sino que ya estaba muriendo por sí solo, y para salvarlo se tuvo que hacer algo radical, algo diferente, algo nuevo. Y mis respetos por intentarlo, mis respetos por hacer algo así, y espero que funcione, pero ya lo veremos. En fin, comparte este contenido a alguien que creas que le puede interesar, pero sobre todo me gustaría que comentaras qué opinas, qué conclusiones llegas, qué te gustó, qué no te gustó, lo que sea que nos pueda ayudar a hacer esto mejor, te lo agradecería infinitamente. Entonces, repito, soy Mario Campo, experto en crecimiento estratégico, y les agradezco enormemente por haber escuchado este nuevo podcast que es Pátina, el arte de crecer estratégicamente. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todo el equipo y nos vemos pronto. Cuídense mucho.